Hola chicos, yo soy Nat y esto es Nat Investiga. El video de hoy es un poco extenso, pero muy interesante, ya que hablaremos sobre Ted Bundy, el peor asesino en serie. Ted Bundy, cuyo nombre completo era Theodore Robert Bundy, fue un notorio asesino en serie estadounidense que cometió una serie de crímenes horribles durante la década de 1970. Él nació el 24 de noviembre de 1946 en Burlington, Vermont. Era un estudiante inteligente y carismático. Se graduó de la Universidad de Washington en 1972 con una licenciatura en psicología. Durante sus años universitarios comenzó a mostrar signos de comportamientos criminales, incluyendo robos menores y otros delitos. La familia de Ted aparentemente era una familia típica y no había indicios evidentes de problemas en su infancia que pudieran prever su futuro como un asesino en serie. Sin embargo, como muchos criminales, la historia familiar y el entorno puede desempeñar un papel en el desarrollo de su comportamiento. Ted Bundy era el hijo de Leonard Louis Cao, quien lo dio a luz en un hogar para madres solteras en Burlington, Vermont. En su certificado de nacimiento, el padre de Bundy no fue identificado, pero más tarde surgió que su abuelo materno, Samuel Cao, podría ser su padre biológico. Eleanor finalmente se casó con Johnny Bundy y Ted tomó el apellido Bundy como propio de su padrastro. No se conocen informes amplios de abuso o negligencia en la infancia de Bundy, pero algunos investigadores han especulado sobre la posibilidad de que haya habido tensiones familiares o secretos familiares no revelados, y de ahí viene su comportamiento. Bundy comenzó sus crímenes a mediados de la década de 1970. A menudo se acercaba a mujeres jóvenes y atractivas, utilizando tácticas como fingir lesiones o hacerse pasar por un oficial de policía necesitando ayuda. Una vez que se ganaba la confianza de sus víctimas, las secuestraba y las llevaba a lugares apartados. Se cree que Bundy asesinó a más de 30 mujeres durante su vida criminal. Él solía estrangular a sus víctimas hasta la muerte y a menudo abusaba de ellas sexualmente, antes o después del asesinato. Luego las abandonaba en áreas remotas. No se tiene información sobre las 30 víctimas, pero sí de algunas. Linda Healy fue su primera víctima y fue secuestrada el 31 de enero de 1974. Él la atacó en su casa y la llevó a un lugar apartado donde la estranguló. Donna Manso desapareció el 12 de marzo de 1974. Bundy más tarde admitió haberla secuestrado y asesinado, aunque no proporcionó detalles específicos sobre el asesinato y dónde dejó el cuerpo. Susan Rancon fue secuestrada el 17 de abril de 1974. Al igual que los otros casos, Bundy la abordó con una historia falsa y luego la llevó a un lugar remoto donde la estranguló. Roberta Parks fue secuestrada el 6 de mayo de 1974. Él admitió haberla secuestrado y estrangulado, pero nunca se obtuvo rastros de su cuerpo. Brenda Valls desapareció el 1 de junio de 1974. Fue secuestrada por Bundy, quien luego la estranguló, ya que era su método operandi. Georgene Hackis fue secuestrada el 11 de junio de 1974. Al igual que los casos anteriores, la trajo con una historia falsa, la llevó a un lugar abandonado donde la estranguló. Janice Ott desapareció el 14 de julio de 1974. Bundy se hizo pasar por un oficial de policía y la convenció de que necesitaba su ayuda. Luego la secuestró y la asesinó. Denise Nasley también desapareció el 14 de julio de 1974 en el mismo lugar que James Otto. Fue secuestrada por Bundy y asesinada de la manera similar. Estas son algunas de sus víctimas, pero como les dije anteriormente, no se encuentra la información de las 30 víctimas, pero sí de la última víctima que hablaremos más adelante. Ted fue arrestado por primera vez el 16 de agosto de 1975 en Utah. El motivo de su arresto
fue el resultado de una serie de circunstancias que se alinearon y lo pusieron en el radar de las autoridades. Esas circunstancias fueron: el primer acto fue que Bundy fue detenido por las policías en Utah debido a una violación de tráfico menor. En ese momento los agentes no tenían conocimiento de sus actividades criminales anteriores. El segundo es que durante la búsqueda de su automóvil, los agentes encontraron herramientas sospechosas como esposas, cuerdas, cinta adhesiva y una máscara de esquí. Estos objetos levantaron sospechas, ya que eran consistentes con lo que se creía que Bundy usaba en sus secuestros y ataques. Además de las herramientas, Bundy llevaba ropa inusual para la época, como pantalones de esquí en pleno verano. Eso también llamó la atención de las autoridades, al igual que la denuncia de un testigo. Un hombre que lo había visto rondando por un vecindario sospechoso, previamente hizo una denuncia a la policía. Esta denuncia, junto con los otros elementos sospechosos que encontraron en su automóvil, llevaron a su detención. Cuando estuvo detenido, las autoridades comenzaron a investigar y vincularlos a varios casos de mujeres desaparecidas y asesinadas en diferentes estados. A medida que avanzaba la investigación, se recopiló más evidencia que lo relacionaba con estos crímenes. Su primera condena se debió por la posesión de herramientas sospechosas y cargos menores. Sin embargo, a medida que las evidencias se acumulaban en su contra, fue condenado por varios asesinatos y otros delitos en varios estados, incluyendo Washington y Colorado. Es importante señalar que el arresto de Bundy en 1975 no fue el resultado de una cacería de asesino en serie, sino más bien una serie de circunstancias fortuitas y la atención de las autoridades a detalles inusuales que finalmente lo llevaron a la justicia. Él había estado planificando su escape durante algún tiempo. Había adelgazado su cuerpo para poder pasar por una abertura en el techo de su celda, lo cual lo conducía a un área no vigilada del edificio de la cárcel. Utilizó la pérdida de peso para ser lo suficientemente delgado como para poder encajar a través de esa apertura. Durante su tiempo en la cárcel había trabajado en un programa de trabajo nocturno de mantenimiento. Eso le dio la oportunidad de obtener información sobre el diseño del edificio y las rutinas de seguridad. En la noche, el 30 de diciembre de 1977, Bundy decidió poner su plan en acción. Después de haber adelgazado lo suficiente para pasar por la apertura, escaló hacia el techo de su celda, luego se deslizó por la apertura de la ventilación y se dirigió a la zona no vigilada del edificio de la cárcel. Una vez en el área no vigilada, Bundy logró llegar al vestíbulo de la cárcel y finalmente escapó al exterior. El frío intenso y la nieve que había ayudaron a encubrir sus huellas mientras huía. Después de su fuga, él se dirigió a las montañas de Colorado, donde sobrevivió varios días en condiciones extremadamente adversas. La última víctima conocida de Ted Bundy fue Kimberly Leach. Kimberly era una adolescente de 12 años en ese momento de su desaparición y asesinato. A diferencia de otras víctimas, Kimberly no fue estrangulada. En su lugar, murió a causa de un golpe en la cabeza. El 9 de febrero de 1978, Bundy secuestró a Kimberly en Florida, después de convencerla de subir en su automóvil. Después de su desaparición, se lanzó una búsqueda intensa para encontrarla. Desafortunadamente, su cuerpo sin vida fue descubierto cerca de un río, aproximadamente 2 meses después de su desaparición, el 7 de abril de 1978. Finalmente, el 15 de febrero de 1978, Bundy fue detenido por la policía en Pensacola, Florida. Después de un control de tráfico rutinario, los agentes descubrieron que Bundy tenía una orden de arresto pendiente por intento de robar un automóvil. Después de su detención, fue identificado y vinculado a varios crímenes anteriores, incluyendo el asesinato de Kimberly Leach. Las autoridades también encontraron evidencias en su vehículo que lo relacionaban con sus actividades criminales. Después de su recaptura, Bundy enfrentó juicios adicionales por sus crímenes en Florida, incluyendo su último asesinato.
Fue condenado por delitos y sentenciado a pena de muerte. La ejecución de Ted Bundy se llevó a cabo en la silla eléctrica en la prisión estatal de Florida el 24 de enero de 1989. Él fue llevado a la sala de ejecución en la silla eléctrica. Fue sujeto a una serie de correas para asegurar su inmovilidad durante la ejecución. Luego se le colocó un casco en la cabeza que estaba conectado a los electrodos. Su ejecución se dio a las 7:06 a.m. Según los informes, la ejecución no se realizó de manera perfecta y hubo un par de cortes de luz durante el proceso, lo que resultó que la ejecución se prolongara más de lo previsto. Finalmente, a las 7:16 a.m., Ted Bundy fue declarado muerto. Había sido ejecutado en la silla eléctrica. La ejecución de Ted Bundy marcó el final de su vida y puso fin a su infame carrera criminal, como uno de los asesinos en series más notorios en la historia de Estados Unidos. Bueno chicos, esto es todo por el caso misterioso de hoy. Si les gustó, suscríbanse y denle like. Comenten abajo sus teorías sobre este caso. Hasta la próxima.